Hoy día en Reflexiones de Clima, en ya nuestra nueva serie de webinar, vamos a ver la ley marco de cambio climático. La idea es entender un poco más, que el Alex nos ayude a comprender en qué etapa está la ley, que la ley marco en el fondo lo que hace al final es que va conectando un montón de iniciativas que han ido pasando, inclusive aquellas iniciativas que también estuvimos viendo el martes en el Ministerio de Hacienda, las acciones que salieron de la ley de compensaciones y así un montón de iniciativas, la electromovilidad, todas en el fondo están siendo conectadas de alguna otra forma a esta, por eso se llama ley marco de cambio climático. Entonces, eso es lo que vamos a abordar hoy día en Reflexiones de Clima con Alex Odoy y le doy el pase. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, yo hice hartos cariños porque ahora que te roben el computador es como que te roben algo personal, es como raro, pero así que te puedo entender que dolió, así que yo estaba ahí, así que es bueno, ya va a ser un poquito más corto, digamos, voy a partir un poco con por qué la ley de cambio climático, ¿ya? Y cuál es la evidencia que tenemos en el IPCC y después vamos a la ley en Chile. Y por qué en Chile y cuál es el origen de esta ley, digamos. Eh, A ver, primero, en términos internacionales, mm, la evidencia muestra de que los países que tienen una ley de cambio climático, literal, o sea, una ley de cambio climático, transitan con mucha más rapidez hacia la adopción de distintos tipos de regulaciones ex post, o sea, las regulaciones, por ejemplo, de impuestos verdes, por ejemplo, o de un bono verde, o de un mercado de emisión obligatorio, ya como lo hay en Europa, es mucho más rápido cuando los países tienen una ley de cambio climático. Segundo eje, digamos. La pregunta que uno siempre se hace, ¿una ley de cambio climático hace que el desempeño de los países sea mejor? No necesariamente. Hay países que no tienen una ley de cambio climático y tienen una muy buena regulación, pero eso es porque tienen regulaciones ambientales muy exigentes. Tercera evidencia a nivel internacional. ¿Son los países democráticos más verdes que los países autocráticos? Levemente sí. No obstante, hay numerosas países autocracias, por ejemplo Singapur, ¿ya? Incluso en algunas delegaciones en China, como son algunas de las capitales, en los cuales tienen desempeño bastante buenos en términos ambientales, sin necesidad de tener una democracia, ¿ya? Así que cuando alguien dice los países democráticos son más verdes que el otro, no, ¿ya? Entonces la línea va por otra parte. Entonces, eh, otro tips antes de pasar por la ley. Usualmente los países que tienen una ley de cambio climático se encuentran asociados, digamos, a instrumentos regulatorios internacionales, ¿ya? Los acuerdos a partir del protocolo de Kioto y el acuerdo de París, todos los acuerdos que se hacen en las convenciones mundiales de COP son vinculantes, ¿ya? Y eso hay que grabárselo a fuego, digamos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ahora vamos a discutir Loss and Damage Fund, por ejemplo, el fondo de pérdida y daño, significa que todo lo que salga ahí es vinculante, por lo tanto, lo que sale ahí en un contexto de cambio climático significa que los países tienen que adoptarlo. Entonces, si supongamos que nosotros, el 2025 se viene el Global Stocktake, que en un fondo es una torta de emisiones que vamos a ponernos de acuerdo cómo los vamos a reducir, significa que lo que se acuerde ahí va a llegar de una forma a la ley de cambio climático, en qué instrumento tenemos que generar y como tenemos una ley va a ser mucho más fácil, ¿ya? Eso es como un contexto internacional. ¿Cuál es la tendencia internacional? La tendencia es a tener una gran política nacional con un fortalecimiento de los gobiernos locales. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo, eso dice la evidencia. Es decir, si por ejemplo la ley de cambio climático es nacional, la ejecución es a través de los gobiernos regionales. Y eso ha ocurrido, digamos, en todas partes del mundo y mientras mejor sea ese alineamiento, mayor evidencia hay de la efectividad de herramientas políticas, ¿ya? Segunda, antes de partir con la presentación, que es muy cortita. Eh, Chile. Chile es uno de los países íconos en términos multilaterales porque es un país que primero ha sido uno de los más progresistas en términos de regulación, ha sido uno de los más progresistas en términos de descarbonización y somos uno de los países ejemplo y modelo en términos de seriedad climática. Y cuando me refiero a seriedad climática, que cuando parten los temas de cambio climático, en las últimas 4 o 5 administraciones, o sea, después del 2010, cuando tenemos Ministerio de Medio Ambiente, o sea, la administración del presidente Piñera 1, de la presidenta Bachelet 1, presidente Piñera 2, presidenta Bachelet 2,
Incluso en este gobierno hay una coherencia en que las administraciones no han cambiado la política de Chile. La política ambiental de Chile se alinea con la política internacional a través del Ministerio de Relaciones Internacionales, Exteriores, perdón. El Ministerio de Relaciones Exteriores es quien guía la política internacional, que es una política a largo plazo y siempre ha estado en coherencia con todas las administraciones. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, en este punto no hay bemoles, ¿ya? De hecho, Chile ha sido uno de los países más respetados porque independiente de la administración de turno, siempre ha seguido con las mismas políticas de Estado. Y eso se llama estabilidad política y eso es muy bueno. Porque a pesar de que todos hablamos de la mala palabra que es la permisología, que a mí no me gusta, digamos, Chile ha sido un país coherente. ¿Ya? O sea, en un fondo no va a cambiar esta cuestión. O sea, digamos que alguien diga, mira, mañana va a cambiar, no va a cambiar. ¿Ya? Porque ha sido muy coherente en todas las administraciones. ¿Ya? Tenemos un segundo factor. En Chile, todavía la política ambiental, al revés de otros países, salió de la parte más política en términos simplemente del discurso y pasó a un tema mucho más técnico. Y Chile es un país fuertemente técnico y avanza técnicamente. O sea, antes era un cosa más ideológico y ya sigue siendo ideológico, pero por lo menos hay mucho más técnico. Por eso ustedes tienen distintos interlocutores. Tenemos una ministra que es científica, que es climatóloga, un exministro como Marcelo Mena, que sabe de emisiones mejor que como cualquier científico, de hecho es científico, y tuvo un centro de investigación, y todos los que trabajan en el ministerio son fuertemente técnicos, ¿ya? Por lo tanto, en un fondo, hay que enfrentarse a ese nivel. O sea, nos enfrentamos con gente de un alto nivel, de un alto nivel que estamos hablando no solamente magíster, sino con doctorado en los ministerios, incluso en la seremía. Así que hay que tener ojo con eso, ¿ya? Que no nos enfrentamos así a un operador político, ¿me entiendes? Que viene. No, nos enfrentamos a gente técnica, porque aquí, si hay un área en que hay que saber, es en esta, ¿ya? Entonces, eh, voy a proyectar. Ya, la ley es la ley 21.455, ¿ya? Tiene todos los términos que se pueden imaginar. Y esto hay que entenderlo de que esta ley es una ley marco, como la ley marco o la ley de bases generales del medio ambiente. ¿Qué significa una ley marco? Que es una ley paraguas de numerosas regulaciones ex post que no necesariamente va a tener simplemente un reglamento. La ley marco va a tener un reglamento. Lo interesante de esta ley marco es que tiene y nos va a hablar de numerosos conceptos que van a venir más abajo. Entonces hay que ir conectando los puntos, porque no es una ley sectorial, es una ley transversal, es una ley marco que va a dar a todos los sectores del Estado. Por lo tanto, hay que integrarlo con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, con lo que nos van a pedir en el registro de emisiones. Vamos a entender ahora por qué el Ministerio de Hacienda también entra dentro de la ley marco, etc. Primero, lo más importante de esta ley son los principios, ¿ya? Y los principios de esta ley marco de cambio climático es que primero tiene un fuerte componente científico, derivado a partir de la evidencia científica y obviamente se deriva a partir de lo que nosotros llamamos el IPCC. Cuando nos referimos a una componente científica, nos referimos de que todas las decisiones, regulaciones, normativas, por ejemplo, si vamos a poner un impuesto al carbono, vamos a poner, por ejemplo, una medición del carbono, ¿ya? No va a ser antojadiza, va a ser de acuerdo a las directrices internacionales de medición. Por lo tanto, se inició con Huella Chile, por ejemplo, la medición del carbono. Perfecto, Huella Chile es una buena estrategia para poder iniciar un proceso de medición. No obstante, cuando las empresas tengan que medir, van a tener que medir con metodologías internacionalmente aceptadas, que son ISO, que son PAS 2050 o el de Naciones Unidas. O sea, no hay más. O sea, y son metodologías transversales, claras e internacionales. ¿Por qué? Porque como esto está en línea con el tema internacional, Chile tiene que reportar internacionalmente. Entonces aquí no vale, no, es que yo la medí con Juanito Pérez. No, acá hay que medirla, reportarla, verificarla, porque el gobierno lo que va a hacer es tomar la información, tanto el sector público como el sector privado, y elaborar los reportes internacionales que si ustedes van a COP van a entender que son las contribuciones nacionales determinadas. O sea, cuando el país dice yo emito esto y así no voy a reducir. Segundo, Alex, cuéntenme.
Perdón, cuando las empresas dicen, señalan que están midiendo de acuerdo a Science Based Target, o sea, bajo ese marco, ¿estaríamos en línea con eso? ¿Es lo que tú llamas científico? Exacto. O Ya, sea, ya, Science by Targets es una de las metodologías internacionalmente aceptadas porque es verificable, es cuantificable y permite al Estado hacer una trazabilidad. Ahora, Based Target en realidad es una métrica que permite alcanzar cierto objetivo. No obstante, sí, la claro. metodología internamente es igual que todas las demás. ¿Ya? Ya, pero esa sería, si uno ya adopta eso, estaríamos en línea con esto. Eso Exacto, porque cuando como uno... pienso como una recomendación para las empresas que van a empezar o que están en camino de empezar a formalizar sus mediciones, por decirte. Exacto, porque significa La que... recomendación sería adoptar al tiro un marco que te permite que sea compatible con esto, mirando hacia adelante. Exacto, exacto, porque significa que la meta científica, las metas de reducción de emisiones y cuantificación está en línea con lo que dice la ciencia, que es lo que los reportes internacionales. Por lo tanto, en un fondo, si nosotros ahora, yo les contaba a ustedes en Green Drinks, digamos, que nosotros tenemos que modelar con una base de 3 grados. Por una línea base de 3 grados significa que estamos muy mal, ¿ya? O sea, eso es, básicamente. Entonces, una línea base de 3 grados significa que las exigencias del 2050 van a ser más grandes. Si uno adopta Science Based Target, significa que uno está embebido en eso. Entonces, en el fondo, claro, las compañías estarían en línea con alcanzar con los convenios internacionales. Así que Claro, Blanca con esas metas exacto, trazadas están en línea, están perfecto. completamente en línea, ¿ya? Y es internacionalmente aceptada y todo. Lo segundo, el costo efectividad. O sea, todas las medidas de, por ejemplo, cuando el gobierno hace una planificación eléctrica a largo plazo y te va a decir, por ejemplo, mira, el negocio eléctrico va a ser, no sé, distribución inteligente, por ejemplo, o distribución, eh, generación distribuida, digamos. Significa que todos los planes de gobierno van a seguir la racionalidad de costo efectividad. Y el costo efectividad es cuánto nos cuesta reducir una tonelada de CO2, una curva de pimiento. ¿Ya? No va a ser antojadiza. Tercero, un enfoque ecosistémico, es decir, un enfoque que está ligado a temas de biodiversidad, y esto se liga con la ley de áreas protegidas, digamos, que tiene que la protección del ecosistema, y ustedes ya lo están viendo porque cuando tengamos una reunión con la Valentina Durán en algún minuto, la Valentina va a hablar de la actualización de las evaluaciones de impacto ambiental. Todas las empresas que tienen vía de declaración de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental van a tener que actualizarla y decir cómo impactan en términos de cambio climático sus operaciones. Entonces eso nos cambia completamente porque significa que ahora empieza la superintendencia a velar por esto. Tercero, equidad y justicia climática. Y eso quiere decir que toda organización nacional, público o privada, debe siempre trabajar con generar una equidad territorial, ¿ya? Y con justicia climática. O sea, en un fondo, eh, Puchuncaví Quintero, por ejemplo, cuando ya empieza a trabajar esta ley, este reglamento, el reglamento en este minuto está en operación, está en diseño, no está aprobado, significa que va a tener que trabajar con temas de justicia climática. Y eso significa progresiones, retroactividad, rehabilitación, etcétera. Principio de no regresión. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante. Significa que todo lo que se adopte de aquí para adelante no va a afectar lo que hay para atrás. Eso toda la ley lo tiene. Y las leyes lo tienen que tener porque muchas veces las leyes nuevas afectan a lo que ya estaba ya instaurado. ¿Me entienden? Entonces, en un fondo es como el principio de no regresión significa entonces de que obviamente esto va a correr desde cuando salga el reglamento hacia adelante y obviamente después las empresas irán actualizando siempre y cuando no tienen que perturbar lo que ya está escrito, ¿ya? Es uno de los problemas que hay, ¿ya? Y eso para tranquilidad de todo. Participación ciudadana, esto es sumamente relevante porque ya había un mecanismo de participación ciudadana, pero ahora es mucho más complejo en términos de entender de que Chile además adherió al acuerdo de Escazú, que es de transparencia. Y eso es bueno, por una parte, porque obliga no solamente al sector público, sino al sector privado y a las ONG a transparentar sus argumentos. Entonces, la participación ciudadana se liga a los temas que ustedes han escuchado del acuerdo de Escazú, de la participación ciudadana, del CIA, vayan conectando los puntos, porque significa que la participación ciudadana va a ser un punto fundamental en la aceptación de los proyectos finalmente. Una cosa son los permisos, que uno siempre dice tantos permisos, pero otra cosa son que la comunidad lo acepte, digamos. Entonces, en este caso, la participación ciudadana entra como parte core. Y ojo, es la tendencia internacional, ¿ah? O sea, yo estuve en Londres, digamos, y los ingleses están pasando por
lo mismo, los norteamericanos están pasando por lo mismo con la EPA, o sea, no es un tema que nosotros digamos, mira, este es un tema ideológico de la izquierda, la partición ciudadana, no, hasta en los países árabes, o sea, no es tan fácil. Tiene el principio precautorio. El principio precautorio es que supongamos que una compañía va a desarrollar un plan o un proceso nuevo, es como ante la duda abstente. Si no hay evidencia, por ejemplo, cuando esta gente llega hay gente que llega con soluciones mágicas que no han sido probadas en ninguna parte, la ley va a tener el principio precautorio. O sea, en un fondo, hagamos intentos en ver cuál es el impacto antes de poder aplicarlo. El principio preventivo, que es prevenir. O sea, no es castigar esta ley. Esta ley es que todos los proyectos, todo lo que se esté ejecutando en el país, siempre tenga un efecto preventivo, de prevenir un impacto futuro, no de hacerse cargo, ni de mitigación. A pesar que vamos a tener planes de mitigación y adaptación, es tratar de prevenir el impacto futuro, prevenir las emisiones. Es progresivo, y esta es una palabra clave. ¿Y por qué es progresiva? Porque las leyes que están hoy día y los reglamentos que se van a actualizar, como el reglamento al CIA, la modificación al CIA que está haciendo la Valentina, las modificaciones a la superintendencia, los planes regionales de adaptación al cambio climático, los planes sectoriales, van a ir siempre aumentando complejidad, no al revés. ¿Ya? Y eso entonces significa que la complejidad del compliance va a ser más compleja, valga la redundancia, porque va a conectar distintos puntos. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si una empresa, supongamos que una empresa que produce pollos, ¿ya? Una empresa que tiene pollos va a estar asociada a 4 o 5 sectores que están todos bajo la misma ley de marco climático y por eso tiene una transversalidad. Entonces, la complejidad regulatoria va a apuntar exactamente a lo mismo independiente de los sectores que uno toque. Territorialidad significa que en un fondo siempre la acción va a ser local, de urgencia climática, en términos de que siempre vamos a trabajar, como tú decías, Blanca, en los informes de París, Science Based es bastante bueno. Transversalidad, o sea, en un fondo es para todos los ministerios sectoriales. Coherencia, así que en un fondo van a tratar siempre los ministerios de ser coherentes en la regulación. Entonces, muchas veces yo sé que ustedes encuentran incoherencia entre dos estados. Lo que se busca es precisamente eso, tratar de hacerlos mucho más coherentes, pero también en ser flexible. Dicho eso, las definiciones, y es muy bueno leer las definiciones. ¿Por qué les recomiendo leer la ley? Las definiciones, porque cuando uno usa definiciones son las que uno usa. Perfecto, uno puede usar la definición de desarrollo sustentable que a uno más le acomoda. Pero voy a serles honesto. Yo tengo una definición de sustentabilidad que es de Naciones Unidas, pero yo tengo que usar la que regulatoriamente usa el país. Por tanto, mi consejo es que lean las definiciones que tiene la ley marco de cambio climático y la ley de base general en medio ambiente, porque ese es el lenguaje que utiliza el ministerio y eso es lo legal. ¿Ya? Por ejemplo, una vez tuve una discusión con una colega de la Adolfo Ibáñez y me decía, la economía circular es además regenerativa y socialmente justa. Yo le decía, no, eso lo dicen los suecos, es que así es, no es así. Cada país adopta o modifica o adecua de acuerdo a sus necesidades y en Chile, por ejemplo, la regulación no va a venir con el tema de regeneración todavía, ¿ya? O sea, porque con economía regenerativa, porque no es nuestro léxico, entonces no está definido tampoco. Entonces no hay instrumento regulatorio para hablar así, por más que nos guste, no sé si me voy a entender. Pero, por ejemplo, ahí está la definición de soluciones basadas en naturaleza. Ahí está la definición de adaptación, por ejemplo, ya que son acciones públicos o privadas que permiten hacer que los ecosistemas sean más resilientes y están las definiciones puntuales. La definición de cambio climático está ahí. Entonces, cuando alguien, un empresario diga yo no creo en el cambio climático, me da lo mismo que usted crea. Vaya a la ley. Y dice cambio climático guiado por acción humana. Punto. Te guste o no, es la definición que usamos en la ley. Entonces, si no la quiere usar usted, modifique la ley. ¿Me entienden o no? O sea, en el fondo por eso es bueno, porque en este contexto los que no creen en estos temas tienen que apegarse a la ley y la ley dice que el cambio climático está causado por factores antropogénicos. Ahí está, ¿ya? Esto es muy importante, porque esto ya no es creencia, esto es lo que el Estado está entendiendo por eso. Es como, por ejemplo, los derechos de agua. Los derechos de agua, digamos, no son privados. Los derechos de agua son un bien nacional de uso público. Significa que el Estado te le otorga el derecho a una persona o a una entidad, el derecho de aprovechamiento. Pero está protegido bajo el derecho a propiedad, porque es un derecho de propiedad. Por lo tanto, como es un derecho de propiedad, están protegidos por los derechos de propiedad, que son los derechos de propiedad que protegen una casa, un suelo, etcétera. Entonces, es mucho más complejo, en este caso, hacer una reforma, porque los derechos de propiedad están protegidos constitucionalmente. ¿Me entienden?
Entonces no es llegar y modificar el código de agua, porque hay que hacer modificaciones de la Constitución, porque los derechos de propiedad, los derechos de aprovechamiento de un derecho de agua tienen la figura de un derecho de propiedad. Y por eso es complejo hablar de derecho de agua en Chile, porque están protegidos por una figura muy superior, que es la Constitución, ¿ya? Y de ahí vienen todos los conflictos hídricos habido por haber. En este caso, cambio climático está definido como cambio del clima debido a acciones humanas. Captura y almacenamiento. También lo define. Define qué vamos a entender por captura de CO2 y por almacenamiento. Define el carbono azul, que es el carbono que absorben los océanos. Define qué vamos a entender por efectos adversos. Define lo que son los forzantes climáticos. Esta palabra que es científica, bueno, está en la ley y van a pasar también a la parte regulatoria. Los forzantes climáticos son todos los contaminantes de vida corta. Y uno dice, ya, ¿y esta cosa qué es lo que es? Simple, todos los contaminantes o gases que tengan una vida menor que el CO2 son de vida corta. Entonces todo lo que es hollín, ceniza, fly ash y todas estas cosas que uno ve en el registro de emisiones entran aquí. No, no son nuevos, sino que son los mismos, pero tienen nombres más ciúticos, para que ustedes entiendan eso es todo. Entonces, cuando hablamos de forzantes climáticos, lo que hacemos es abrir la bolsa para que ingresen muchos más que vayamos descubriendo y así no le llamamos por nombre y apellido. Esa es la gracia de hablar de forzante climático. Es una gran definición donde empiezan a caber hartos gases, por lo tanto, en el fondo, la complejidad se va a hacer más grande hacia adelante porque vamos a ir aprendiendo que hay más gases que son de efecto invernadero. Define lo que son los gases de efecto invernadero también, los GEI. Define cuáles son los medios de implementación, y esto es bien interesante que voy a hablar más adelante. Habla que es mitigación, que es reducción. ¿Ya? Define adaptación y define mitigación. Mitigación es reducción de gases de efecto invernadero. Habla de pérdidas y daños, y esto es bien interesante porque así como vamos a hablar de pérdidas y daños en países, vamos a hablar de pérdidas y daños en Chile. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, supongamos que usted tiene una operación y esa operación salmonera, minera, y alguien ve que hay un efecto en temas ecosistémicos del cambio climático, eso significa que esta ley ampara el cálculo de la reparación y de la indemnización en términos ecosistémicos. Define lo que es neutralidad de emisiones, que ojalá lo que usted emita lo capture, lo reduzca o lo netee. Habla del presupuesto nacional, Chile siempre va a hacer un cálculo, que es cuánto emitimos en términos nacionales. Ese es como nuestro budget, ¿ya? El Global Stocktake. Pero después lo sectoraliza. Entonces dice el sector transporte, el sector maderero, el sector de la celulosa, el sector de la construcción, y lo clasifica. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar sectorialmente, les van a decir, las metas del sector es bajar un 20%. Y uno dice, oye, pero la minería usó los 10. Sí, pero en términos de volumen, el 10% de la minería es más alto. Entonces, aquí es muy importante entender esto con lo que veíamos en el Ministerio de Hacienda. Porque el Ministerio de Hacienda está haciendo la pega ahora de cuantificar y decir, ¿qué es lo que vamos a aceptar como reducción y mitigación? Porque vamos a tener umbrales. Entonces, por ejemplo, las compañías van a tener que empezar a mirar al Ministerio de Hacienda cuáles son las actividades que van a ser válidas para mitigar, cuáles son las actividades que son válidas para adaptarse, porque esta ley las ampara. Dicho de otra forma, esta ley marco, el Ministerio de Hacienda está haciendo su pega, está diciendo cuáles son las acciones que vamos a entender, que permiten y que cuantifican y que valen la pena hacerlo. Entonces hay que mirar Hacienda para ver qué tipo de actividades se pueden hacer. Una vez que yo veo eso, cuál es el umbral, después aplicarlas por sector y después el gobierno pesca todos los números, hace una suma en una planilla Excel y dice el sector transporte tiene que disminuir un 20%. Hay recursos financieros, no se preocupen, pero eso viene más adelante en el tema. No todo es. Hablamos de refugios climáticos, lugares que no van a cambiar y que van a ser verdaderos refugios climáticos. Hablamos de resiliencia climática y también define soluciones basadas en naturaleza. Recomiendo leer las definiciones, porque son las definiciones que utiliza el Estado y son las definiciones que va a utilizar la superintendencia, los tribunales de justicia, los ministerios sectoriales, etc. O sea, nadie puede inventar más términos, ¿ya? Eso es bien, bien importante, ¿ya? Y esto es a los abogados que ustedes tengan en el sector de compliance, que se aprendan los términos porque son términos que los van a acompañar de aquí hasta la muerte. El objetivo es uno solo, ¿ya? El objetivo de esta ley, que es una ley que es bien interesante porque el hecho de esta ley está planteada con meta al 2050, significa que después hay que actualizar la ley. Es neutralidad de emisiones de Chile al 2050, que es el compromiso París. ¿Qué significa neutralizar? Que las emisiones
del país son las mismas que se capturan. Punto. Y en el sector público y sector privado. ¿Qué hay que mirar? Y esto es bien interesante. Hay que leerse cuál es la estrategia climática a largo plazo. ¿Ya? Y hay que leerse. ¿Por qué? Porque la estrategia climática a largo plazo es política pública. La política pública puede ser textos escritos como la regulación, la constitución. La política pública puede ser declaraciones de gobierno. Por ejemplo, si bien el presidente Boric en este caso dice yo no voy a permitir que la exploración extraterrestre ocurra en mi mandato, eso es un acto de política, es una política pública, ¿ya? Que es lo mismo que hizo el presidente Lagos en su minuto cuando dijo que él no quería afectar a la salmonera y se cayó el proyecto Lumisa, que era un proyecto de fundición de una hidroeléctrica que iba a generar aluminio en el sur, ¿ya? Es un instrumento político, pero también las estrategias nacionales. Entonces, la estrategia climática a largo plazo dice qué sectores son lo importante y dónde el gobierno va a ir a mirar. Y de hecho, ustedes ven energía, transporte, está clarito. Entonces, uno lee la estrategia climática y más o menos dice para dónde va a venir la regulación, dónde está. Entonces, si uno lee la estrategia, listo. Segundo, inventarios. Esto es muy importante. Los inventarios, ¿ya? Que uno siempre los ve como técnico, ¿ya? Los inventarios son la cuantificación de gobierno. Están disponibles en la red, ustedes los pueden bajar y ustedes ponen inventario nacional y están disponibles. Entonces ustedes ven cuáles son los que más emiten y dónde están ustedes. Entonces les permiten a ustedes localizarse. Porque de repente uno dice, pucha, mi sector yo quiero disminuir, pero a lo mejor está en un sector bien marginal. Entonces, pero el inventario nacional es el que dice cuáles son los sectores industriales que más emiten porque al final están puestos en la estrategia climática. Tercero, es interministerial. O sea, es muy probable que ustedes se encuentren con lo mismo. Si usted, por ejemplo, ustedes son la empresa de pollos que yo les decía, van a tener el Ministerio de Agricultura, el plan de adaptación del Ministerio de Agricultura va a ser muy similar al del transporte. Usted dice que tiene que transporte, sí, porque usted tiene que sacar los pollos de donde está y distribuirlos. Entonces, en un fondo, en los dos ministerios van a interactuar y van a interactuar en términos de emisiones. Y eso significa una integración de política, o sea, se van a topar hasta el cansancio con las mismas definiciones, con las mismas regulaciones, con las mismas definiciones de adaptación, mitigación, etcétera. Va a ser transversal y de hecho ya es, ¿ya? Todos los ministerios ya tienen su primer plan de adaptación sectorial, ¿ya? Léanlo si les toca el sector para saber por dónde se viene la mano. Hay presupuesto nacional y eso es bien importante. Hay plata para esto, plata que van a ser para, por ejemplo, medir. Instrumentos como Huella Chile son subsidios, van a haber instrumentos de Corfo para medir en las empresas, van a haber instrumentos para la creación de capacidades, instrumentos financieros que son un presupuesto nacional a la ayuda de creación de capacidades de transferencia tecnológica. O sea, a lo mejor no son tan visibles porque no es plata fresca que les va a llegar, pero van a haber subsidios para transferencia tecnológica, planes Corfo de capacitación. De hecho, si uno mira Corfo, tiene numerosos planes que tienen que ver con economía circular, reducción de emisiones, nuevas tecnologías. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a ir a Corfo, sino que el que va a Corfo es la pyme, ¿ya? Uno no lo ve, pero porque las empresas grandes no los ven, pero las pymes, las medianas, pequeñas empresas son los bastantes usuarios y están enfocados hacia ello y ahí está localizado el subsidio. Esto es importante. Normas de emisión. Las normas de emisión, ustedes las conocen, las de material particulado, PM10, 2.5, etcétera, que son las que hay. Bueno, lamentablemente para el sector privado van a aumentar las normativas de emisión, porque ahora vamos a tener que ponerle cascabel al CO2, vamos a tener que ponerle cascabel al metano, vamos a tener que ponerle cascabel al fluoruro de azufre. Entonces vamos a tener que empezar a cuantificar muchas cosas, ¿ya? Entonces las normas de emisión van a ser más complejas y significa que ya no solamente compliance, sino compliance y la sustentabilidad, la ambiental van a tener que empezar a medir esta cuestión. Entonces uno dice, mira, yo soy un banco, en realidad no tengo nada que hacer. No, porque ahora van a entrar todo el sector. Y el sector financiero y el sector servicios también tiene su huella. Todavía no como contribuye en forma indirecta, pero sí en forma directa. Entonces no por ser servicio o tener sucursales de atención significa que nos quita la obligación y eso es muy relevante. Va a haber un proceso de certificación voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hace el esfuerzo de transitar hacia un producto carbono neutral, usted se puede certificar voluntariamente con el gobierno, promocionarlo y venderlo. O sea, el esfuerzo es una certificación voluntaria en el cual ustedes dicen estos son mis sellos, el gobierno lo va a aceptar y lo va a capturar y lo va a promocionar haciendo que la organización... Es decir,
premiando el esfuerzo. Eso es básicamente. ¿Hay una estrategia financiera? Sí, hay una estrategia financiera que va a venir del Ministerio de Hacienda. Van a venir instrumentos financieros que van a permitir a las empresas reducir impuestos o, si están haciendo el esfuerzo, alcanzar ciertas transferencias financieras para poder avanzar en estos temas, principalmente tecnológicos en términos energéticos. Van a haber, por ejemplo, favorecimiento en términos impositivos, por ejemplo, para incentivos en las empresas. Y hay instrumentos económicos que ya van a estar disponibles, que son a través de capacitaciones, de transferencias científicos, por ejemplo, en el caso de medir, o apalancamientos económicos de ciertos créditos blandos que puedan tener organizaciones para ir transitando en esto. O sea, hay una estrategia financiera e instrumento económico y van a estar localizados en el Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, pero para acceder a ellos, y volvemos a la reunión del Ministerio de Hacienda, disculpa que te lo recuerde tanto, Jocelyn, ¿ya? Es que uno dice, si quiero yo acceder a eso, tengo que seguir las reglas del Ministerio de Hacienda. ¿Estamos claros? Entonces alguien dice, oye, pero yo no puedo actuar. No, pues si usted no sigue las reglas del Ministerio de Hacienda y no sigue la clasificación y los clústeres que nos enseñaban ese día, usted no tiene nada que hacer. Por eso hay que ir conectando los puntos, ¿ya? Entonces cuando uno dice, oye, pero yo tengo una evaluación de impacto ambiental de un horno y además de un sitio, y los dos tienen que ver cambio climático, los dos, porque la superintendencia va a velar por esto independiente de donde vengan los proyectos. Y todo proyecto nuevo tiene que meterle esto desde el inicio. Entonces ya la evaluación se hace más compleja. Y además tiene que tener participación ciudadana. O sea, se vuelve un ecosistema, una araña de interrelaciones, que en la cabeza que uno que trabaja en esto es lógico, pero para quien no está acostumbrado suena como por sector. No, es una integración de temas, o sea, es casi meterse en el código. Hay medios de implementación. El gobierno va a definir cómo implementar planes de adaptación. ¿Qué significa eso? Yo les dije que era territorialidad, ¿cierto? Uno de los principios. Significa que si usted tiene su empresa, tiene operación en Tarapacá y en Osorno, aparte de esto, de mirar la estrategia nacional de cambio climático, etcétera, usted tiene que preguntarle a su gerente general, dime cuál es el plan de adaptación de Tarapacá. ¿Cuál es el plan de adaptación del Biobío? ¿Por qué? Porque es el gobierno regional que va a mandar. ¿Y por qué? Porque los que estamos trabajando en los planes de adaptación territoriales de los gobiernos regionales estamos definiendo cadenas de impacto. Por ejemplo, una de las cadenas de impacto en Tarapacá ya es, por ejemplo, en salud, por decir algo, el riesgo de la salud de malaria y dengue. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese riesgo, por ejemplo, un riesgo que está en la zona, el plan regional busca reducir la vulnerabilidad y etcétera. Significa que entonces, si usted trabajando en una empresa donde usted tiene agua estancada, tiene que preocuparse, porque ese es un factor de riesgo para el dengue y la malaria. No sé si me voy a entender. Entonces, algo que uno dice, oye, pero esto es agua que yo tengo ahí en un pozo. Sí, pero ese pozo puede tener el Aedes aegypti, y el Aedes aegypti es el que transporta la malaria y el dengue. Entonces, territorialidad significa que las operaciones de sus compañías tienen que mirar al tiro qué piden en específico los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales son los planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Por ejemplo, en Iquique, para decir las cosas, en Tarapacá no hay muchas plantas de energía. Entonces, todo el tema es transporte. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de adaptación para Tarapacá? Obvio, enverdecer el transporte de carga. Y eso significa que si usted está con una flota de camiones prestando servicio en Sofri, en algún minuto los va a tener que renovar. No sé si me voy a entender. Eléctrico, etcétera. Porque te va a afectar directamente el plan de adaptación. Entonces, es bottom-up. Es miro el plan de adaptación de cambio climático en donde tengo mis operaciones, y después me voy a los instrumentos más transversales. Pero lo que va a mandar son los planes regionales. Y por eso hoy día están en licitación todos los planes de adaptación a cambio climático regionales. Transferencia tecnológica. Van a haber instrumentos que van a favorecer la transferencia tecnológica y la renovación. Así que no solamente va a haber un esfuerzo privado, sino un esfuerzo gobierno poner plata en esto. También un esfuerzo para crear capacidades. Ustedes dicen, ¿sabes que yo no tengo tipos que me vayan a capacitar? Van a haber instrumentos de capacitación que van a venir a través de Sense y van a venir a través de Corfo, ¿ya? Van a haber instrumentos financieros, ¿ya? Para subsidios, para poder transitar en ciertos tipos de recambio, no es llegar y cambiar un camión. Lo que les decía, el gobierno ya tiene los diagnósticos y está elaborando los planes sectoriales, entonces hay que ir bottom up. El plan regional, después el plan sectorial, la estrategia nacional, la ley. Esa es como baja. Y lo que hace Chile va a tomar todo esto y va a hacer un reporte de acción nacional.
Cada 2 años Chile va a hacer un reporte de cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, y te va a tirar un nuevo inventario, un nuevo inventario. Entonces, así el sector transporte está atrasado. Entonces, está atrasado significa que te van a empezar a pegar con emisiones, 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 emisiones. Y ahí, bueno, ahí me repetí los planes regionales. La complejidad, entonces, con eso quiero cerrar, viene exclusivamente por la integración de lo que les va a afectar. Bottom up. Primero, plan regional de adaptación a cambio climático, porque les va a decir qué mirar, qué está mirando el gobierno regional, cuáles son los riesgos que quieren abatir y dónde son los riesgos que usted puede aportar porque va a estar ahí. Dos, el plan sectorial. ¿Qué le están pidiendo a mi sector en específico? Como tal sector construcción, que tiene una agenda 2025. Y después, transversalidad. ¿Qué me está pidiendo el CIA? ¿Qué me está pidiendo los tribunales? ¿Qué me están pidiendo las regulaciones en emisiones? Porque al final, a pesar de que son acciones territoriales y bien localizadas, la regulación de los estándares son completamente nacionales. Complejidad, compliance y equipo sustentabilidad. Eso, Jocelyn. Y muchas gracias, Alex. Es un tremendo resumen que hiciste, los puntos claves de la ley marco. Como siempre decimos, Pauli, en este minuto dejamos la grabación.